Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de los menores migrantes, estas niños, niñas y adolescentes que cada vez son más los que viajan sin acompañamiento. Se ponen en unas situaciones muy difíciles. De por sí ya los migrantes es un grupo vulnerable, el cual tiene que irse cuidando por todas las cosas que les podrían pasar. Este es un sector todavía más frágil y en el cual, bueno, en todo el mundo es un fenómeno que se está dando y del cual tenemos que hablar. Hoy vamos a presentar tres artículos de diferentes partes del mundo. Uno tiene que ver con en Europa, qué es lo que está pasando en las Islas Canarias, otro en Nueva York, que es donde la mayoría de los migrantes están a Estados Unidos intentando llegar, qué es lo que está pasando por allá, y en otro en México, en donde pues es lugar de paso, ya también de destino para algunos migrantes, cuáles son las medidas que se están implementando para poder revertir todo el daño que se le está haciendo a los migrantes y en específico a este grupo sumamente vulnerable que son los menores. El primer artículo lo tomamos del portal de la conexión USA. Ellos lo toman es un artículo de la agencia EFE titulado ACNUR. La mitad de los niños migrantes que llegan solos a Canarias son candidatos a asilo. Aquí nos dicen que el 55% de los menores que llegan solos a Canarias de embarcaciones precarias podrían ser candidatos a refugio, asilo u otras formas legales de protección internacional por huir de guerras, de discriminaciones, persecuciones o violaciones graves a sus derechos. Esto es después de un producto de un estudio que hace el ACNUR, en donde se entrevista a 576 menores, en los cuales ellos estaban en diferentes centros en las Islas Canarias. La ACNUR explicó que con este medio millar de entrevistas trataron de conocer las historias que hay detrás de estos niños que migran solos y que en la mayoría de los casos, más allá de cama y comida, precisan una atención psicológica urgente, sobre todo las niñas. Un colectivo que crece notablemente, ya que tanto el tránsito como la ruta marítima a las Canarias de la inmigración, la más mortífera del mundo, suelen ser víctimas de violencia sexual. En la actualidad se dice que hay 5,000 niños migrantes en situación de vulnerabilidad, los cuales están ahí en las Islas Canarias, una situación que denuncia de manera reiterada el gobierno regional del archipiélago, con el cual es responsable de darles acogida y que el gobierno central trata de aliviar mediante el traslado de muchos de ellos a otras regiones de España, pero sin éxito hasta ahora. Y ahí es una de las cosas que de repente llegan a pasar, en el cual nada más se avientan prácticamente la bolita y hay muchos ahí, déjalos paso a otro lado para con esto pues hacer algo, ¿no? Aunque ese algo no es suficiente. Hay mucha atención, muy poca se habla del daño psicológico que sufre un migrante en este aspecto, los menores, pero es algo de lo que lo hemos venido hablando aquí, desde que se ven forzados a dejar sus lugares de origen, ya hay un daño psicológico, y que normalmente conforme van avanzando en su trayectoria hacia el lugar a donde quieren llegar, independientemente de si lo logren o no, se van cada vez enfrentando a situaciones más difíciles. Y bueno, aquí vemos cómo pues básicamente lo que está diciendo es que todos los menores que han salido, la mayoría de los que han salido de sus comunidades de manera solitaria, prácticamente deberían de ser ahora sí que acogidos por las leyes migratorias y darles asilo, refugio en los países en los que llegan, debido a que pues los menores son víctimas todavía aún más de lo que es estas causas que obligan a muchas personas a dejar sus lugares de origen. Bueno, eso es lo que está pasando en Europa, en una pequeña muestra. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? Para ello es otro artículo del portal de la agencia EFE, donde dice: unos 1,000 niños migrantes recién llegados a Nueva York han llegado a la escuela. Aquí nos dicen que aproximadamente 1,000 niños migrantes de los 7,600 que viven en refugios para familias recién llegadas a Nueva York han salido del sistema de escuelas públicas de la ciudad en este semestre escolar, según trascendió en una audiencia de la legislatura municipal. Asimismo, 830 niños fueron transferidos a otras escuelas por su familia. Otros 2,300 cambiaron de refugio, pero permanecieron en su escuela original, y 3,100 se quedaron en el mismo refugio y centro educativo en lo que los inscriben, en los que se inscribieron al principio. Eso lo dijo el jefe de la Oficina de Operaciones para Solicitantes de Asilo de la ciudad.
Aquí también se informa que las medidas impuestas por la administración de Adams al año pasado, al señalar que se pusieron en marcha como una política provisional para garantizar que se diera vivienda a los últimos migrantes que llegaban a Nueva York, en un momento en que más de 4,000 personas entraban por semana en la ciudad. En el 2022, la ciudad comenzó a recibir autobuses con migrantes. En un principio fueron enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pero posteriormente ya empezaron a llegar por cuenta propia. Hay como a veces también estas acciones de Greg Abbott, en donde no solamente a Nueva York, sino también a Chicago y otros estados, empezó a mandar a todos los migrantes: yo no los quiero aquí, no los puedo regresar para México, los aviento a un estado donde esté gobernando un demócrata, para meter en problemas al sistema de esos estados. Y pues el día de hoy, pues ya mucha gente ya sabe, entonces evitarse que los vayan a ser detenidos ahí en Texas, y en automático llegan a estos estados que son menos severos, o bueno, no están con este tipo de políticas como la de Texas o la de Florida. Y pues ya sabemos que en Arizona también ya están intentando impulsar este tipo de medidas. También aquí nos dice que en estos 2 años Nueva York recibió a unos 223,000 inmigrantes, muchos de ellos familias con niños que proceden de Venezuela, Ecuador, Colombia, Guinea, Senegal, Perú, Mauritania, Honduras, Haití y Rusia, según los datos que ha dado la misma ciudad. Dice: desde que comenzó la crisis de migrantes, las familias con niños han sido la población más grande de migrantes en Nueva York, presentando el 93.2% de los inmigrantes que han llegado a la ciudad, en el cual hasta el pasado 3 de noviembre, toda esta información, de acuerdo a los datos de la alcaldía, hay aproximadamente 59,000 recién llegados bajo el cuidado de la ciudad, una merma desde el pasado enero, cuando la cifra era de 70,000 que vivían en refugios. Ha disminuido un tanto también por las diferentes situaciones en las que hemos informado, como nuestra frontera entre México y Estados Unidos ha bajado el número de personas en los refugios. Muchos de ellos están en espera todavía de qué es lo que va a pasar con el gobierno que está por terminar y con el que está por iniciarse allá en Estados Unidos, pero es un poco de lo que está pasando en este caso con los niños que ya han logrado cruzar la frontera, que ya están allá y que muchos de ellos logran entrar a la escuela, otros no. Hace 2-3 semanas publicamos exactamente una información sobre todos estos niños que carecían de educación, tanto aquí en México como en Estados Unidos, y aquí vemos uno de los grandes problemas psicológicos también para los niños que llegan a un albergue y están ahí, y en lo que se establecen y eso van perdiendo tiempo, y hasta que su familia finalmente logra estar establecida es cuando pueden reiniciar sus estudios de una manera formal. Pero igual todo esto es un daño psicológico que la mayoría de las veces no se atiende y que debemos de voltear a ver. Bueno, en México, ¿qué está pasando? Para ello traemos este artículo de la jornada, en donde dicen: elaboran CEP y UNICEF guía para atender a los niños migrantes. Aquí nos dicen que para favorecer el acceso e inclusión oportuna de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, la Secretaría de Educación Pública presentó 2 nuevos materiales educativos con base en la legislación nacional e internacional, en que reconoce los derechos de todos a la educación sin importar su estatus migratorio. Este material se llama ¿A dónde voy? La escuela va conmigo. Es una guía didáctica para la inclusión de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en educación básica, la cual se elaboró en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. También aquí se dice que este texto está el otro texto, es el Caminos de Aprendizaje, que es un manual de gestión para la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Aquí se le pregunta a Astrid Hollander, en el cual dice: en México, las niñas, niños y adolescentes en situación de migración tienen derecho a acceder a la educación pública y gratuita. Sin embargo, enfrentan múltiples barreras para su acceso y permanencia en la educación, entre ellas el miedo a la discriminación, el descontento sobre los requisitos de acceso y la oferta, los gastos vinculados a su educación y falta de materiales educativos para atenderlos de manera pertinente. Estos
tan solo son algunos de los que les impiden seguir estudiando. Astrid Hollander es el jefe de la educación de la UNICEF en México. Por su parte, la CEF, en conjunto con la UNICEF, dijo que distribuirá 10,000 ejemplares del material. Además, ¿a dónde voy? Y la escuela va conmigo, en 8 entidades del país, en escuelas focalizadas con población en contexto de inmigración, que es Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Puebla. Vamos a intentar investigar exactamente cuál es el contenido de este material y darlo a conocer aquí, que va más allá de lo que puedan hacer las escuelas, sino también la población en general tiene que educarse sobre las necesidades de estos flujos migratorios y sobre todo nosotros los mexicanos, debido a que tenemos un gran número de connacionales viviendo en Estados Unidos, y pues tenemos que estar atentos de cuáles son las necesidades de la comunidad migrante, no solo la nuestra, sino toda, para poder verdaderamente impulsar medidas de protección para los migrantes. Es proteger a todos y no solo a algunos. Aquí uno de los grandes problemas de la educación, sobre todo en México, es que a pesar de que se dice que es gratuita, realmente no lo es. A pesar, o sea, la escuela está gratis, pero se piden a veces cooperaciones en las que es voluntariamente a fuerzas. El uso obligatorio de un uniforme que no todos los padres tienen dinero para comprarlos, y a veces no es uno, sino son varios. La cuestión de la compra de algún material extra, cuadernos, colores, todo esto desembolsa un gasto que evidentemente con los salarios en como están en nuestro país no es suficiente, no alcanza para todo. Realmente en México la educación es parcialmente gratuita. Debería de haber una verdadera reforma educativa en donde todo el material que necesite un niño se le sea proporcionado en las escuelas. Esperemos que esto se pueda abrir ese debate en cuestión de la educación en México, que sea de calidad, pero también realmente gratuita para aquellos que realmente necesitan, que prácticamente se les otorgue absolutamente todo. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los niños que van a las escuelas prácticamente no compran nada, al menos en la educación primaria. En los primeros años todo el material se les otorga por parte de la escuela. Aquellos padres de familia que quieren contribuir van y dan el material para que pueda ser utilizado por sus hijos o por cualquier otra persona que lo necesite, pero el material está ahí. Es algo que debería de hacerse, que aquellos que tengan, perfecto, que lo compren, que lo lleven sus hijos, pero que las escuelas, aparte de los libros gratuitos, también empiece a otorgar todos los materiales que necesita un alumno para poder mejorar su desempeño, así como debe de haber un cambio para los desayunos en las escuelas, para que muchos niños que el día de hoy por la situación de sus padres llegan a las escuelas y no han comido, tengan ahí un alimento para poder rendir mejor en la escuela. Y esto es tanto para los niños mexicanos así también como para los migrantes, que aún así son un grupo todavía más vulnerable. Bueno, este es un poquito del contexto. Seguiremos hablando del problema de los migrantes, los menores migrantes, porque nada más es muy poca información de lo que realmente padecen estos migrantes, ¿no? Y vemos cómo pues en todos lados se están dando este tipo de situaciones. En Estados Unidos, ahorita no lo tocamos, pero ya hemos hablado de cómo muchos de los migrantes menores son empleados en algunos campos de cultivo, violando cualquier tipo de ley que pudiese haber sobre la contratación infantil. Se están contratando. Es algo que también pasa en México y estamos seguros que en otros lados también. Tendremos que hablar de esto para una verdadera protección de todas las infancias, estén donde estén. Por mi parte, esto en esta ocasión. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Gracias.